Seguimos conversando con el diputado Tomás Guanipa, aquí entiende la palabra diputado. Usted marcaba las diferencias entre lo que fue el gobierno del presidente Chávez y ahora el gobierno del presidente Maduro y todo este cuestionamiento sobre la figura del presidente Maduro, pero hay un elemento que comparten, que es fundamental, que es el apoyo de la Fuerza Armada. Con ese apoyo de la Fuerza Armada, del alto mando que sigue estando allí, ¿cómo puede entonces hablarse de la posibilidad de un cambio? Porque pareciera más bien que ese elemento, la Fuerza Armada, es lo que también sirve no solamente de sostén del gobierno, sino como de barrera para impedir cualquier tipo de cambio. Mira, ciertamente creo que hay un alto mando que, entendiendo que el país quiere un cambio, han decidido ser espalderos o guardaespaldas de Nicolás Maduro y no ser herederos del ejército que liberó a 5 países encabezado por Simón Bolívar, y eso a mí me da profunda vergüenza. Yo creo que hay que hacer una distinción de lo que es el alto mando de lo que es la Fuerza Armada, porque yo todos los días me consigo gente de la Fuerza Armada en todos los recorridos que hago por Caracas, me consigo a familiares de ellos, cuando entras a un aeropuerto, cuando llegas a una alcabala, y lo que te dicen es que están desesperados porque esto cambie. Porque es que las personas, yo se lo decía en estos días a un teniente coronel que intentó reprimir una manifestación nuestra y que era absolutamente comprometido con el gobierno por la forma como se dirigía a mí. Y yo le decía, mira tú cómo estás, gordo, fíjate tú cómo estás, el reloj que tienes, y mira cómo está la tropa que le estás pidiendo que nos reprime. Flacos, absolutamente flacos, con una cara de hambre, hermano, que se les veía nada más en la tristeza de su mirada, que pasan las mismas necesidades que están pasando el pueblo venezolano y que en el fondo al final saben que uno está luchando para ellos. Yo me he conseguido policías nacionales bolivarianos que se me acercan y me dicen, ¿hasta cuándo esto? Nos mandan a reprimirlo, pero a nosotros nos da pena cuando llegamos a nuestra casa haber hecho lo que hicimos. Y en el fondo están jugando con la dignidad. Cuando humillan a una persona, al final, esa palabra que a mí me la repiten permanentemente en los barrios de Caracas, me siento profundamente humillado, va generando un hastío que cuando haga ebullición, como está haciendo ahorita en las calles, va a tener un desenlace. Y va a tener un desenlace porque al final nadie quiere vivir en un país donde no se respeta la posibilidad a poder tener dignidad, a poder echarle para adelante, a poder trabajar, a poder vivir bien. Y te digo algo, en Venezuela está muy arraigado el tema del voto. Y este gobierno ha decidido que no hay más elecciones. Y yo siento que ese ha sido el peor error que han cometido. Y han decidido huir hacia adelante. Inhabilitan a Enrique Capriles, que es el principal líder de la Unidad Democrática, por una multa de $10 y una inhabilitación de 15 años. Arremeten contra nosotros, por ejemplo, por unos videos que obligan a unos muchachos a decir y que llorando después cuentan toda la tortura psicológica y física que les hicieron para que tuvieran que incriminarse ellos e incriminarnos a nosotros. ¿Qué diferencia tiene eso de las prácticas terroristas del Medio Oriente? Absolutamente ninguna. Este es un gobierno que no solamente es terrorista, es un gobierno torturador. Y lo bueno de esto es que el mundo entero sabe que ya esto es inadmisible. Y ya los países de todo el hemisferio están exigiendo que en Venezuela haya una salida electoral. Ellos hablan que eso es intervencionismo. No, ellos están obligados porque suscribieron la Carta Democrática, porque forman parte de la Organización de Estados Americanos, porque forman parte de UNASUR. Están obligados a cumplir los parámetros y los valores y principios democráticos que rigen a la América Latina y a todos los que están bajo esos convenios. Por lo tanto, nosotros lo que sí estamos es convencidos de que la lucha de los países y de los pueblos por presionar para que en Venezuela haya una salida electoral y la lucha de nosotros en la calle se está conjugando en un movimiento de presión política que yo creo que va a ser inevitable. ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Va a salir a matarnos en las calles? Pues eso también va a obligarlos a ellos a salir del poder. Cualquiera que sea el camino que ellos tomen, el desenlace es el mismo. Tiene que haber un proceso electoral, tiene que haber un proceso electoral que evite una confrontación violenta en Venezuela y tenemos los venezolanos que decidir nuestro futuro. Diputado, con el tema de la presión internacional, hace poco veíamos al presidente Maduro de visita en Cuba y si hay un país o un régimen que es ejemplo de cómo resistir esa presión es Cuba. ¿Hasta qué punto el gobierno de Venezuela puede decir, bueno, sigo también ese ejemplo? Es decir, me van a aislar, me van a expulsar de la OEA, me van a de alguna manera hacer una tenaza. Bueno, yo puedo sobrevivir y aguantar como tiene el régimen cubano 50 años en el poder sin que eso haga mella en toda su estabilidad y su continuidad. Mira, yo creo que eso es imposible. Venezuela no es un país como Cuba, no estamos en los años 50, que fue en el momento en que hubo la Revolución Cubana. Cuba venía de ser un país donde no había democracia, donde la cultura democrática era muy débil, no había cultura democrática, una dictadura profundamente impopular,
con un movimiento revolucionario que tuvo un apoyo popular muy importante, con un líder carismático que representó como la esperanza de una izquierda en América Latina que podía dar justicia social, y con un apoyo internacional en términos de apoyo económico que vino dado de la Unión Soviética, que les dio una estabilidad para poder hacer de eso un régimen autoritario en el que no había derechos humanos. Venezuela es totalmente distinto. Venezuela hoy, lamentablemente por culpa de este gobierno, ha despilfarrado toda la riqueza que tiene. Hemos vendido petróleo a futuro. Es un gobierno que no sabe manejar la economía y que tiene al pueblo muriendo de hambre. Pero además, un pueblo que tiene un arraigo con el voto muy importante, un arraigo democrático profundamente importante, y cuando tú vas a un barrio lo que sientes es un rechazo por este gobierno muy grande, cosa que tú no veías en la Cuba dictatorial de Fidel Castro. Aquí lo que se siente es que hay un rechazo grandísimo, y yo creo que estamos subestimando el poder de un pueblo en la calle. A mí cuando la gente me dice, pero ¿en qué va a terminar eso? No puede terminar en otra cosa que no sea en un cambio en el país, y el cambio tiene que ver con un proceso electoral. Algunos nos llaman comeflor, pero aquellos que nos llaman comeflor no tienen un planteamiento alternativo. Y te digo una cosa, cuando a nosotros nos dicen dictadura no cae con votos, tenemos que recordar lo que pasó en Chile, una dictadura mucho más fuerte que la que nos ha tocado vivir a nosotros con Nicolás Maduro. Hay que recordar lo que fue el proceso revolucionario de Nicaragua y cómo terminó un proceso electoral. Hay que recordar, aunque fueron muchos más años, lo que pasó en la Sudáfrica de mayoría negra con un gobierno de minoría blanca, cómo terminó eso en un proceso electoral también. Y en definitiva entender que el mejor paso que nosotros podemos dar es que el cambio sea definitivo. Yo no quiero un cambio para que caigamos en un estado de inestabilidad, donde vayamos a perseguir a quienes nos han perseguido, a pasarle factura a los que han hecho cosas absolutamente inaceptables. Yo quiero que lleguemos a un cambio para que quienes gobiernen estén al servicio de la gente y resuelvan los problemas de los venezolanos y entremos en un proceso de reconciliación. Pero ahí hay que mandar un mensaje también. Aquellos que estén dispuestos a dar un paso al frente ahorita para defender la democracia, para restituir el orden constitucional, es gente que tiene que tener como contraprestación un proceso de amnistía donde se le garantice que en esa nueva Venezuela no serán perseguidos. Pero aquellos que insistan en apoyar un golpe de Estado, en algún momento tiene que haber, cuando haya justicia en Venezuela, castigo por los delitos que están cometiendo. Diputado, usted destaca la importancia de la movilización. Yo le pregunto en qué se diferencia esta movilización de otras que hemos visto. El 1 de septiembre salió mucha gente a la calle, luego no pasó absolutamente nada. En el 2014 hubo una serie de protestas también, con aquello que se llamó La Salida. ¿Por qué ahora esto sí va a generar algún tipo de cambio o transformación si ya tenemos también mucho tiempo viendo movilizaciones que terminan en nada? Mira, eso lo comentaban mucho, la resistencia y la oposición chilena, cada vez que les tocaba hacer movilizaciones de calle, y eran brutalmente reprimidos y asesinados como ocurría en la dictadura de Pinochet. Y cada movilización tenía su fuerza en sí misma y tenía su objetivo y tenía su resultado. Yo creo que este es un momento crucial, que a mí se me parece mucho al momento que vivió en los finales de los años 80 la dictadura de Pinochet. La presión nacional e internacional para que haya un proceso electoral yo creo que no lo van a poder evitar. Y este proceso de movilización se diferencia de otros porque tiene que ver con un pueblo que ya tiene mucha más conciencia social, con un pueblo que ya no tiene que ver con clase media o con opositores, sino que es con un pueblo que está hastiado de vivir lo que nos está tocando vivir. A Venezuela nunca le tocó tener que hacer colas para poder comer. A los venezolanos nunca nos tocó ir de farmacia en farmacia para conseguir una medicina. A los venezolanos nunca nos tocó hacer trueque, comprar, una señora compra porque consiguió toallas sanitarias y lo cambia por papel toalé con otra gente. Eso nunca nos había pasado y eso a la gente no le gusta y la gente no puede sentirse cómodo con eso. Y frente a esto que estamos viviendo la gente reacciona. Y por eso tú ves una movilización de calle con la fuerza que hemos tenido en este momento. Y yo creo que el momento de soledad que vive el gobierno es un momento que lamentablemente ellos no están leyendo bien, porque pareciera que para ellos la salida es más represión, cuando en definitiva lo que están es cavando su propia tumba. Yo por eso creo que este es un momento más bien es para reafirmar nuestro compromiso con una calle que tiene que ser organizada, con una calle que tiene que ser pacífica, pero que tiene que ser contundente. Por eso la movilización del 19 es tan importante. La hemos llamado la madre de las marchas, porque creo que va a salir mucha más gente de lo que cualquiera puede esperar. Y todas las amenazas que han venido contra mí, contra otros diputados de Primero Justicia, en los últimos días
A mí lo que me hace tener mucha más esperanza en el éxito que va a tener esa marcha y en el compromiso que tenemos todos de salir para que el mundo entero vea que este es un país que reclama libertad y que no va a descansar hasta tenerla. Diputado, usted ha puesto el acento en el tema electoral, la salida electoral. Sí. Ahora yo le pregunto, en principio lo que está pendiente son las elecciones regionales y las municipales este año. La unidad, primero Justicia, suscribiría un cronograma que diga, bueno, las regionales son dentro de un par de meses, las municipales a finales de año y las presidenciales en el 2018, o tiene que ser todo concentrarse en un adelanto de elecciones presidenciales. Mira, el gobierno ha cometido muchos errores y al dejar que la movilización popular llegue a los niveles a los que ha llegado, con la asistencia masiva que hoy tiene y con la represión brutal de la que estamos siendo víctimas, creo que al final le está poniendo al gobierno la vara mucho más alta, porque una elección regional que debió haberse dado en diciembre, ya hoy no es suficiente para resolver la crisis que estamos viviendo. Tiene que haber también elecciones alcaldes, pero nosotros tenemos pendiente, tú dijiste muy bien, alcaldes, gobernadores, pero recuerda que en Venezuela no se dio un referéndum revocatorio porque el gobierno no quiso, porque sabía que lo iba a perder. Entonces había constitucionalmente una consulta nacional para saber si el presidente debía continuar o no. Eso fue eliminado arbitrariamente por el gobierno, con lo cual en este momento con mucha razón nosotros tenemos derecho a exigir que haya una elección general. Además, el presidente de la República planteó varias veces el año pasado que debíamos ir a una elección de una nueva Asamblea Nacional. Si eso no está en ninguna parte de la Constitución y nosotros dijimos estamos dispuestos a contarnos nuevamente para una elección de la Asamblea Nacional, ¿por qué no hablar de unas elecciones generales? En todo caso, nosotros lo que sí queremos es un cronograma electoral integral que establezca fecha de elecciones a gobernador, que establezca fecha de elecciones a alcalde, que establezca fecha de elecciones a presidente, que no pueden esperar hasta diciembre del año que viene, por cierto, pero que además establezca las garantías para que todos podamos competir. Porque el gobierno también está tratando de ver cómo dibuja su propia oposición, cómo negocia tal vez nombres, cómo negocia espacios, y al final eso es una cosa absolutamente inaceptable. Aquí el que inhabilita es el pueblo venezolano y nosotros no podemos seguir permitiendo que este gobierno nos diga cómo y a quién podemos elegir y a quiénes no. Por tanto, yo creo que la lista de cosas que tiene que hacer este gobierno para que entremos en un proceso de normalización es cada vez mucho más complicada en términos de lo que son las exigencias del pueblo. El pueblo quiere que exista ayuda humanitaria porque necesitan medicinas para poder subsistir, para poder curarse. El pueblo quiere que aquí puedan llegar alimentos que están dispuestos a donar otros países. El pueblo quiere que en Venezuela se restituyan los poderes a la Asamblea Nacional. El pueblo quiere que Nicolás Maduro se vaya del gobierno a través de un proceso electoral. Y esas cosas, cuando hay una gente que la está pidiendo en la calle, tiene que tener consecuencias y tiene que tener un desenlace. Estamos conversando con el diputado Tomás Guanipa, aquí en Entiende la Palabra de Diputado. Hacemos una pausa y continuamos con más.